Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy toca el segundo capítulo de las campañas de Aníbal Barca, el asedio de Sagunto. Empezaremos hablando de los eventos que llevaron a este legendario enfrentamiento entre cartagineses y saguntinos. Recrearemos la batalla y, como no podía ser de otra forma, analizaremos las causas que provocaron la guerra entre las dos grandes potencias del Mediterráneo. ¿Estáis listos? Pues sin más dilación entramos en materia. Antes de arrancar hoy, tengo mucha curiosidad por lanzar una pregunta a los que estáis al otro lado de la pantalla. Como aficionados a la historia, ¿sois pro Cartago o pro Roma? Escribid Roma o Cartago en los comentarios y así veo en caso de guerra civil en el canal a cuál de las dos facciones debería unirme para conservar la cabeza. Luego ya le propondré a YouTube que añada esta estadística al perfil de la audiencia. No creo que me hagan caso, pero no me negaréis que sería una información muy útil. En fin, comenzamos el vídeo de hoy como siempre con un mapa, para analizar el contexto histórico del asedio de Sagunto. Sobre la extensión del territorio controlado por Aníbal tras la batalla del Tajo, tenemos la afirmación de Tito Livio de que ya no había ningún territorio al sur del Ebro que no perteneciese a Cartago, con la excepción de Sagunto. Este comentario hay que tomarlo con cuidado, y es la razón por la que en algunos mapas se incluye Portugal en los dominios cartagineses y en otros no. El peligro de tomar al pie de la letra a Tito Livio es que cuando nos deja esta afirmación le importa un pimiento la parte occidental de la península, ya que el mensaje que quiere transmitir es que Cartago había alcanzado su máxima extensión hacia el Ebro, y que por lo tanto Sagunto se había convertido en un objetivo evidente. En ninguna parte se dice nada de que Amílcar, Asdrúbal o Aníbal vencieran o subyugaran a los lusitanos. Tan solo sabemos que algunas unidades de caballería de esa región viajaron con las tropas cartaginesas a Italia, en condición de mercenarios. Y aunque este término, al uso de los historiadores romanos, no suele distinguir entre los aliados, que se asemejarían a los auxiliares de las legiones, y los que realmente servían sin otro vínculo que no fuese el dinero, la palabra indica que como mínimo esas tropas habrían acompañado a la expedición libremente y no como vasallos. El otro punto de conflicto que tenemos es esta zona al norte del territorio en el que habitaban carpetanos y olcades. Si recordamos el mapa que habíamos dejado al término del último vídeo, era este. ¿Qué sucedió entre uno y otro? Lo más probable es que en algún momento entre la batalla del Tajo y el asedio de Sagunto, Aníbal estableciera alianzas con estos pueblos, principalmente con los turboletas, y los incluyera dentro de la esfera de influencia de Cartago. Si esto hubiera sucedido antes de la batalla del Tajo, la campaña de los Baceos habría sido una desviación del plan de asfixiar a Sagunto, y habría dado tiempo a los romanos para leer sus intenciones. Por lo tanto, siguiendo las pistas de Tito Livio, el territorio de la zona señalada no estaría bajo influencia cartaginesa hasta poco antes del asedio de Sagunto, a finales del 220 o principios del 219 a.C. Explicado el asunto del mapa, hablemos ya de cómo se inició la guerra entre Roma y Cartago. Si hiciera una encuesta con esta pregunta, estoy seguro de que más del 90% de la gente votaría que el desencadenante fue el ataque a Sagunto. Pero ¿y si os dijera que hoy día ese punto sigue siendo una incógnita para los historiadores modernos? La cronología del Tratado del Ebro, el asedio de Sagunto y la declaración de guerra de Roma es tan confusa que incluso los historiadores clásicos se contradicen al respecto. Pero como dijo el conejo loco de Alicia en el País de las Maravillas, en aquella mítica fiesta del té, comencemos por el comienzo y dejemos ese debate para después de la batalla. Y os aviso, no os lo perdáis porque es de lo más interesante que vamos a ver hoy. Pero sigamos. Según Polibio, considerado habitualmente como la fuente más fiable que tenemos, la sucesión de eventos sería la siguiente. Tras la batalla del Tajo, Aníbal se retiró a Carta d'Ast para pasar el invierno del 220 a.C. Allí se encontró con una embajada romana enviada a causa de la preocupación por los mensajes que les habían ido enviando los saguntinos acerca de los avances de Cartago en la península. Estos embajadores previnieron al general cartaginés contra atacar Sagunto, que estaba bajo su protección, y también contra cruzar el Ebro, que era el límite acordado con Asdrúbal para la expansión de Cartago en Iberia. A estas advertencias, Aníbal replicó que era Roma la que había iniciado las hostilidades, ya que mediando en un conflicto anterior en Sagunto, los romanos habían ordenado la ejecución de varios líderes a los que Cartago consideraba inocentes. Este punto no queda claro del todo, puesto que teóricamente, si la disputa solo afectaba a Sagunto, Cartago no tenía ningún motivo para oponerse o estar descontento con la mediación de Roma. Pero Alan Hastings, en su artículo para la revista de Estudios Latinos, sostiene la teoría de que, al igual que sucedió en los años de las dos superpotencias del siglo XX, debió de surgir en Sagunto una facción pro-cartaginesa que abogase por cambiar la protección de Roma por la de Cartago.
A fin de cuentas, Roma estaba para ellos a medio mundo de distancia, mientras que Cartago y sus ejércitos se encontraban a solo unos días de marcha. Siguiendo ese razonamiento, la facción prorromana habría recurrido al Senado, y los mediadores se habrían ocupado de cortar de raíz el problema, ordenando la ejecución de todos los líderes procartagineses. Esta es una teoría para la que no hay pruebas tangibles, pero que explica la cuestión de la única forma que parece razonable. Siguiendo con la narración, cuando los embajadores romanos se marcharon de Cartadast, Aníbal envió varios mensajes a Cartago, informándoles de que Sagunto estaba perjudicando a las tribus íberas que se hallaban bajo su protección. Y aquí Polibio no se muerde la lengua para afirmar que se trataba de una acusación falsa, y que la verdadera intención del general cartaginés era provocar a los sufetes para posibilitar su ansiada guerra contra Roma. En apoyo a este pensamiento de Polibio, el historiador Apiano profundiza más en la cuestión, proporcionándonos detalles adicionales. Así, en su obra sobre las guerras ibéricas, nos dice que Aníbal sobornó a los turboletas para que le basen una propuesta formal contra sus vecinos saguntinos, por una serie de agravios inexistentes. Todavía según Apiano, cuando Aníbal se ofreció a mediar en el conflicto, los saguntinos negaron su autoridad y quisieron referir la disputa a Roma, a lo que Aníbal respondió asediando Sagunto. Volviendo a Polibio, no nos cuenta exactamente cómo comenzó este asedio, a diferencia de Apiano, pero sí nos dice que los romanos, después de enviar su embajada a Cartadast, volcaron su atención en Iliria para aplacar la revuelta de Demetrio de Faros. Y aprovechando esta oportunidad, el general cartaginés, al que las advertencias parecían importarle más bien poco, marchó contra Sagunto. Sagunto era con diferencia la ciudad más rica al sur del Ebro, y disfrutaba de una economía boyante gracias a su situación estratégica y al tráfico comercial de su puerto. Es importante que sepáis que su nombre íbero era Arse, aunque todos los historiadores romanos se refieren a ella como Sagunto, que debió de ser el nombre latino que adquirió entre finales del siglo III y principios del siglo II a.C. Como no pude encontrar un plano topográfico moderno, de escala superior a 1,50.000, acabé usando este de 1880, dibujado por el alférez Rafael Rueda y sacado del Archivo Militar de Madrid. La escala es 1,5000 y como además es bastante antiguo, pues mejor para nosotros porque así nos ayuda a viajar en el tiempo. Vamos a hacer un zoom en la parte de la colina para poder analizar mejor el terreno. Esta sería aproximadamente la línea de cota de los 120 metros sobre el nivel del mar, esta la de 140 y esta la de 160. Como quizás sepáis los que hayáis visitado Sagunto, el trazado de la muralla íbera original prácticamente ha desaparecido, pero aún se conservan algunos sectores que son los que señalo aquí sobre el mapa. Ahora, según la reconstrucción de Carmen Aranegui, los tramos situados sobre la cota de 140 metros serían los de la ciudadela, y quizás también los del asentamiento original de Arse, y los de la cota de 120 metros se corresponderían con el anillo exterior en los tiempos del asedio de Sagunto. Ese otro punto que se nos ha quedado al norte se encuentra sobre una cota de solo 40 metros y muy alejado de la colina. Según unas teorías, podría ser el muro del templo de Diana, mencionado por Plinio el Viejo, y según otras, la muralla íbera de Sagunto quizás se extendía hacia el norte, incluyendo algunas zonas de la parte baja de la ciudad. Pierre Ruillard, en la publicación de 1979 sobre los hallazgos arqueológicos, sugiere que la muralla era del llamado tipo cremallera, al estilo de la que vemos en esta foto de Cañete, con paredes escalonadas que servían para cubrir los ángulos ciegos como si se tratase de torres defensivas. El espesor de los muros de la zona sur oscila entre 1,30 m y 1,80 m, lo que implicaría que no debían de ser demasiado altos, y se ha sugerido la posibilidad de que la parte superior fuese de adobe, permitiendo incrementar su tamaño sin aumentar excesivamente el peso. De todas formas, los restos de adobe encontrados en la excavación podrían ser posteriores y pertenecientes a casas u otras construcciones. Como curiosidad, para el que tenga planeado visitar la ciudad, una de las rutas propuestas por el ayuntamiento lleva el nombre de Ruta Íbera, y en varios de sus tramos seguiría el mismo recorrido que la muralla original. Antes de pasar ya a las operaciones de Aníbal, quería mencionar que el profesor Enrique Javier Martínez, en el Boletín Anual del Centro Arqueológico Saguntino, sostiene una teoría según la cual las defensas de la ciudad serían considerablemente más extensas, y su población habitaría también la zona baja, ya fuera intramuros o extramuros. Su hipótesis toma como punto de partida que el Sagunto aquí descrito, con un área de tan solo 10 hectáreas, a duras penas podría considerarse una ciudad íbera importante, por no decir que parece más bien difícil que tuviera la población y los recursos como para resistir a 8 meses de asedio cartaginés. Esto lo vamos a guardar como carnaza para el debate final del vídeo. Como parte de la pregunta, ¿fue realmente el asedio de Sagunto tan grandioso como los romanos nos cuentan? ¿O propaganda para la justificación moral de la intervención de Roma? Luego lo veremos.
La narración más detallada sobre el asedio nos la ofrece Tito Livio, que es al que vamos a seguir en adelante, salvo cuando especifique lo contrario. Aníbal atacó la ciudad desde 3 puntos diferentes, pero se nos da a entender que solo envió a la maquinaria de asedio en uno de ellos, donde la pendiente era menos pronunciada y las defensas se abrían en ángulo. Se suele pensar que ese era el sector occidental, ya que es donde la inclinación del terreno es más suave y habría permitido la aproximación de las víneas y los arietes hasta la muralla. Si os preguntáis qué demonios es una vínea, se trata de la palabra latina que describe a los muscolos, de los que ya habíamos hablado en su día en el asedio de Halicarnaso, una casa móvil para proteger a los soldados de las flechas y jabalinas mientras realizaban tareas de asalto. Pese a que los arietes alcanzaron la muralla conforme al objetivo de Aníbal, enseguida descubrieron que la debilidad en ese punto había sido compensada con una torre defensiva próxima, una muralla más alta que las otras y los mejores defensores para hacerles frente desde el otro lado. Aquí cabe destacar, citando de nuevo la publicación de Ruillard, que el tramo de muralla estudiado en esta parte tiene un espesor de 2,15 metros, a diferencia de los que comentábamos de la zona sur, que estaban entre 1,30 m y 1,80 m. Eso significa que, conforme a lo que dice Tito Livio, en este sector el muro efectivamente podía haber sido más alto y más resistente. Los defensores de la zona occidental en un principio se contentaron con disparar flechas y arrojar proyectiles a los atacantes, para entorpecer sus trabajos, pero cuando pareció que se les había agotado la munición, hicieron una salida para hostigar a los atacantes. Por lo visto, esa situación se repitió en varias ocasiones, ya que Livio se refiere a estas salidas en plural y menciona que los cartagineses perdieron a causa de ellas a casi tantos hombres como los saguntinos. El propio Aníbal, que se había situado peligrosamente cerca de la muralla, fue herido en el muslo por una jabalina, y ante este imprevisto, los cartagineses se alarmaron tanto que abandonaron las víneas y los arietes donde estaban para regresar al campamento. Pasaron unos días hasta que la herida del general sanó, y durante ese tiempo los atacantes se limitaron a bloquear la ciudad, mientras construían más víneas y máquinas de asedio a toda velocidad. Cuando se reanudó el asalto, los cartagineses volvieron a enviar sus arietes contra la muralla, golpeándola en varios puntos. Algunas secciones estaban empezando a desmoronarse, y cuando al fin se abrió un agujero importante, 2 tramos enteros de muro y las 3 torres que lo flanqueaban cayeron con gran estruendo. Los cartagineses, ahora que tenían vía libre hacia el corazón de Sagunto, se creían vencedores, pero la ciudad no se rindió. Si bien es costumbre que en los asedios, una vez el enemigo penetra en el recinto amurallado, los combates son esporádicos y desesperados para los defensores, en el caso de la ciudad íbera, sus soldados formaron frente a la abertura y lucharon contra todo el poder de Cartago como si se tratase de una batalla a campo abierto. Citando un pasaje de Tito Livio que me ha parecido especialmente emotivo, de un lado estaba el coraje de la esperanza, del otro el coraje de la desesperación. Los cartagineses creían que sin demasiado esfuerzo la ciudad sería suya. Los saguntinos ofrecieron sus cuerpos como escudo de su patria, ahora desprovista de murallas. Ningún hombre cedía un paso, por miedo a que el enemigo penetrara por el hueco que hubiera dejado. Tan grande era la masa de combatientes de ambos bandos que los proyectiles hicieron estragos en las dos formaciones. Los saguntinos usaban sus faláricas, unas jabalinas similares a los pilas romanos. Ataban estopa alrededor del asta, la untaban con pez y le prendían fuego. Como la cabeza de hierro tenía casi 1 metro de longitud, era capaz de penetrar la armadura, así que cuando impactaba contra un escudo, la inercia acercaba la llama al soldado y el calor era tan intenso que tenía que deshacerse de su protección, quedando vulnerable al ataque de las espadas. El combate continuó durante un tiempo considerable, y la moral de los saguntinos iba en aumento, ya que empezaban a pensar que la resistencia era posible. Por su parte, los cartagineses veían que lo más fácil del asedio se estaba convirtiendo en lo más difícil, y sentían que estaban siendo derrotados por los defensores. En un momento de esfuerzo colectivo, los saguntinos elevaron sus gritos de batalla e hicieron retroceder a los atacantes hasta los restos de la muralla derribada. Allí las piedras y los escombros desordenaron las filas cartaginesas y sus soldados optaron por la retirada a su campamento. En ese momento del asedio es cuando Tito Livio propone que llegaron embajadores romanos para exigir el cese de las hostilidades. Esto es parte de la discusión que tendremos después de reconstruir la batalla, pero os adelanto que todo indica que este encuentro nunca tuvo lugar. Y por una vez no es una conclusión de los historiadores modernos, sino que es el propio Tito Livio el que unos párrafos después se da cuenta de que la cronología de esta embajada no cuadra y que por lo tanto sus fuentes debían de haber errado. Tras esta supuesta visita de los embajadores, Aníbal permitió que las tropas descansaran durante varios días, asegurándose de que las víneas y las máquinas de asedio estaban bien vigiladas por los centinelas. En ese tiempo, el general cartaginés centró sus esfuerzos en animar a las tropas,
prometiéndoles que todo lo que se obtuviera en el saqueo de la ciudad sería para ellos. Los saguntinos, por su parte, emplearon estos valiosos días en reconstruir sus defensas, incluyendo un nuevo muro en el lugar en que había caído el anterior. El ataque cartaginés se reanudó desde todas las direcciones, y con tal ferocidad que los defensores no eran capaces de dividir sus tropas de manera efectiva, ya que parecía que los refuerzos eran necesarios en todas partes. Los soldados de Aníbal empujaron una enorme torre de asedio hasta las proximidades de la muralla, y en cada uno de los niveles habían instalado catapultas y balistas que en cuanto empezaron a disparar limpiaron el adarve de defensores. Simultáneamente, el general cartaginés envió a 500 africanos, que es como las fuentes clásicas se refieren a la infantería pesada libio-fenicia, para acabar bajo la muralla. Esta tarea resultó más fácil de lo previsto, ya que las piedras no estaban unidas entre sí con argamasa. Volviendo a las investigaciones de Pierre Roulard, el estudio de los tramos que se conservan de muralla confirma la narración de Tito Livio, ya que se observa que los bloques eran de gran tamaño y de corte irregular, y que los huecos que quedaban en las uniones habían sido rellenados con pequeñas cuñas de piedra para mantener firme la estructura. Aprovechándose de esa debilidad, los africanos abrieron una nueva brecha en el muro, por la que penetraron varias columnas de guerreros cartagineses. Una vez en el interior de la ciudad, se abrieron camino y tomaron una colina elevada, la protegieron con empalizadas y transportaron hasta allí su artillería. De esa forma disponían de una especie de ciudadela en el interior de la fortaleza enemiga. Aquí es difícil saber en qué parte del recinto nos encontramos en la narración, pero atendiendo a las condiciones del terreno, la zona más elevada en el exterior de la Acrópolis está donde he dibujado el improvisado bastión cartaginés. Ahora Tito Livio nos dice que los saguntinos reaccionaron levantando otra muralla, en torno a aquella parte de la ciudad que aún no había sido tomada. Lo más probable es que hasta ese momento su fuente no hubiera dicho ni una sola palabra de la muralla de la Acrópolis, ya que toda la acción estaba teniendo lugar en el exterior. Si Tito Livio de repente leyó que los saguntinos se habían protegido tras otro muro, debió de deducir que acababan de construirlo, pero como os podéis imaginar, con el enemigo dentro de la ciudad hubiera sido imposible que pudieran llevar a cabo un trabajo tan colosal. Así continuaron los enfrentamientos, con los defensores empezando a pasar escaseces, ya que el asedio se había prolongado durante varios meses y sus provisiones se agotaban. Entonces sucedió algo que en un primer momento dio esperanzas a los saguntinos. Aníbal tuvo que marcharse y dejó al mando a Marjabal, su hombre de confianza. El motivo era que los cartagineses estaban reclutando y entrenando tropas de entre los oretanos y los olcades, de una forma tan estricta y severa que estas tribus se habían rebelado y habían hecho prisioneros a los comandantes de Cartago. Gracias a la rápida intervención de Aníbal, se evitó un levantamiento general que podría haberles obligado a abandonar el asedio. Mientras tanto, Marjabal, hijo de Jimilcón, continuó el asalto de Ensagunto, con tanta energía que la marcha del general no supuso ningún cambio para los defensores. En ausencia de Aníbal, consiguió derribar una considerable sección de la muralla, hizo retroceder a la guarnición y tomó parte de la ciudadela. Con el futuro muy negro para los saguntinos, comenzaron las negociaciones de paz, encabezadas por Alco, habitante de la ciudad, y Alorco, un íbero que servía a las órdenes de Aníbal. Las condiciones que exigieron los cartagineses para el cese de la lucha fueron las siguientes. Los saguntinos debían compensar a los turboletas por el supuesto agravio que había iniciado el conflicto. Se les exigía entregar todo el oro y la plata, y además aceptarían trasladarse a donde les ordenaran sus conquistadores, pudiendo llevar con ellos nada más que una prenda. Cuando Alco escuchó los términos del acuerdo, decidió sabiamente que lo mejor era desertar, ya que si volvía y presentaba esas condiciones a los suyos, le condenarían a muerte por considerarlo un insulto. Alorco, el negociador de Cartago, se ofreció en su lugar para llevar el mensaje, convencido de que sin alimentos el coraje de los saguntinos se habría esfumado. Este hombre, por alguna razón que Tito Livio no especifica, era considerado un amigo por parte de los saguntinos, así que se presentó a los centinelas, entregó sus armas y fue conducido ante el gobernador de la ciudad. Alorco presentó las condiciones de Cartago ante una asamblea de ciudadanos de toda condición, repitiendo las palabras que debía de haberles transmitido Alco y haciendo hincapié en que no se les estaba pidiendo entregar nada que no hubieran perdido ya. Aquí hay un detalle insignificante que me llama la atención, y es que Alorco les dice que pueden llevarse 2 prendas, no una sola como se había establecido inicialmente. No sé si esto fue un error en la transcripción de Tito Livio o si Alorco lo introdujo como una mejora de buena fe en las condiciones, pero me ha parecido interesante mencionarlo. Tras escuchar sus palabras, los saguntinos llevaron hasta el foro todo el oro y la plata que poseían. A continuación, incendiaron el edificio y arrojaron todas las llamas, para evitar que los cartagineses se apropiaran de sus riquezas. Luego se nos dice que muchos de ellos se lanzaron también al fuego para morir abrasados.
y mientras esto sucedía, se escuchó de repente el estruendo de una de las torres exteriores que acababa de caer ante la acometida de los arietes. Por esa brecha avanzaron las tropas de Cartago, aprovechándose de que los guardias y los centinelas se habían retirado durante las negociaciones y habían dejado la ciudad indefensa. Ahora por fin Aníbal tomó lo que quedaba de Sagunto rápidamente, y como primera medida ordenó que se ejecutara a todo varón adulto que encontrasen sus soldados. Al parecer, quedó tan sorprendido por el hecho de que los saguntinos fuesen capaces de incinerarse en el interior de sus casas que pensó que no podía esperar ningún tipo de rendición pacífica, y que aunque ésta llegase a producirse, nunca sería algo duradero. Puesto que los habitantes de Sagunto habían destruido buena parte de sus riquezas en el fuego, y éstas, conforme a la promesa de Aníbal, habrían sido para las tropas, los cartagineses se cabrearon tanto que empezaron a ejecutar a todo el que se ponía por delante, sin prestar mucha atención a que fuera adulto o no. Según Tito Livio, pese a todo, el botín obtenido en la ciudad fue inmenso. Polibio es más específico sobre cómo se llevó a cabo el reparto. Por lo que dice, Aníbal se quedó el dinero para financiar su campaña, los esclavos se distribuyeron entre los soldados conforme a su rango, y el resto de objetos de valor fueron enviados a Cartago. Durante los 8 meses que duró el asedio, Roma no hizo absolutamente nada, pero cuando la noticia de la caída de la ciudad llegó al Senado, Polibio asegura que no hubo debate alguno sobre que debían declarar la guerra a Cartago. Estas palabras las escribe de manera emocional, y sin una base fundada, puesto que está manifestando una opinión personal en oposición a autores previos. En esta línea, acusa a Quereas y a Sosilo de difundir chismorreos por sugerir siquiera la posibilidad de que el Senado discutiera el curso de acción a seguir. Para vuestra curiosidad, el tal Sosilo acompañó a Aníbal durante toda la campaña como tutor y cronista, y aunque su conocimiento sobre lo que pudo pasar en el Senado no sería de primera mano, cuesta creer que Roma tuviese las cosas tan claras cuando tras 8 meses de asedio todavía no había movido un dedo en favor de Sagunto. Fue en marzo del 218 a.C., con los cónsulos de ese año recién nombrados, cuando enviaron la famosa embajada a Cartago, que protagonizó uno de esos episodios que han pasado a la historia. Hasta este punto, Polibio había separado claramente el Tratado del Ebro y el ataque a Sagunto como dos posibles causus belli independientes. Sin embargo, durante estas conversaciones comienza a referirse al ataque a Sagunto como si ese incidente hubiera supuesto la ruptura del Tratado del Ebro. Textualmente, tras una larga explicación sobre los acuerdos en vigor entre ambas ciudades, llega a decir lo siguiente: los cartagineses fueron los que obraron mal, tanto con respecto al Tratado de Lutacio, que estipulaba que los aliados de cualquiera de las dos ciudades no podían ser atacados por la otra, como con respecto al Tratado del Ebro, que decía que las tropas de Cartago no podían cruzar el río. De hecho, los sufetes, ante las acusaciones de Roma, centran su defensa en que el Tratado del Ebro había sido acordado entre Asdrúbal y Roma, no entre Cartago y Roma, y que por ello no tenía validez. Pero ¿por qué demonios la discusión se centraba en ese tratado si los cartagineses no habían cruzado el Ebro? Aníbal, según recoge el propio Polibio, estaba aún en Cártadas mientras todo esto sucedía. Fijaos hasta qué punto es confusa esta cuestión, que Appiano, en su versión de los hechos, llega a la errónea conclusión de que Sagunto estaba al norte del Ebro, y entiende que el tratado se rompe porque Aníbal cruza el río para atacar la ciudad. El historiador Jerón Carcopino, inspirado quizás por el error de Appiano, propuso una elaborada teoría según la cual el río Iberus al que se refiere el tratado no sería el Ebro, sino quizás el Segura o el Júcar. Sin embargo, su propuesta ha sido siempre rechazada por la comunidad de escolares, ya que, entre otras cosas, no conciben que Polibio utilizara el mismo nombre para dos ríos tan próximos, causando evidente confusión. Volviendo a esa embajada romana ante el Senado de Cartago, cuando los sufetes presentaron sus argumentos y justificaciones para la toma de Sagunto, el más anciano de los senadores romanos, probablemente el excensor Marco Fabio Buteón, protagonizó una de las escenas más famosas de la historia clásica. Señalándose la toga, dijo: «Contiene la guerra y la paz. Elegid una de las dos y esa será la que deje caer antes de marcharme». Los sufetes replicaron que la elección era de los romanos, y cuando el embajador dijo que en ese caso dejaría caer la guerra, varios de los sufetes alzaron sus voces proclamando que la aceptaban. Según la versión de Tito Livio, que aún no he mencionado, en el Senado de Cartago tuvo lugar un debate en el que solo Janón habló a favor de entregar a Aníbal, dando un largo discurso tan acorde al pensamiento romano que cuesta creer que no sea el propio Tito Livio el que pone sus reflexiones en boca del sufete cartaginés. A continuación, vamos a ver cómo evolucionó la historia de la declaración de guerra con acuerdo a los tres principales historiadores que narraron la Segunda Guerra Púnica, y lo vamos a hacer distinguiendo en la cronología los acontecimientos más destacados de esos últimos años de paz: el invierno tras la batalla del Tajo, el inicio del asedio de Sagunto, la caída de Sagunto,
el nombramiento de los cónsules del 218 a.C. y el cruce del Ebro de Aníbal. En Polibio tenemos un aviso tras la batalla del Tajo, cuando el ataque a Sagunto es evidente. El aviso se refiere a los dos tratados, al de no atacar a los aliados y al de no cruzar el Ebro. Luego vemos una pasividad absoluta en el lado romano, hasta que la ciudad cae y en marzo del 218 envían a la embajada, para acusar a los cartagineses de haber roto los dos tratados. Inexplicablemente, cuando los africanos se defienden de la acusación sobre el Tratado del Ebro, se centran en la validez del acuerdo en lugar de alegar sencillamente no hemos cruzado el Ebro, que sería lo lógico. En Tito Livio, cuando Roma iba a enviar su advertencia, descubrió que el asedio ya había empezado, por lo que su embajada solicitaba el cese del mismo. Primero a Aníbal en Iberia, que ni siquiera les atendió, y luego a los sufetes en Cartago, que dijeron que Sagunto había causado el conflicto, agraviando a sus aliados íberos. Finalmente, Roma declara la guerra a Cartago con la misma escena narrada por Polibio, hablando del incumplimiento de ambos tratados. Aquí observamos el primer lavado de cara romano. Mientras que en Polibio no mueven un dedo para ayudar a sus aliados, un siglo después, en Livio, intervienen para tratar de poner fin al ataque. Sin embargo, como decía antes, el propio Tito Livio se da cuenta de que los cónsules mencionados cuando se iba a enviar la embajada no fueron nombrados hasta marzo del 218, y él mismo escribe entonces que o el asedio fue mucho más corto y empezó mucho más tarde, o la embajada no acudió durante, sino después de la caída de Sagunto. Es decir, que sería un duplicado de la embajada de marzo que los historiadores posteriores a Polibio adelantaron para mejorar la imagen de Roma. Y por último tenemos a Apiano, que sigue muy de cerca la versión de Tito Livio, con la diferencia significativa de que son los saguntinos los que piden ayuda a Roma, antes del envío de cualquier embajada. Esto es otro paso más en el lavado de cara, ya que en este caso Roma no solo acude al rescate de su aliado en apuros, sino que sus razones se refuerzan por el hecho de que Sagunto pide desesperadamente su intervención. Como decíamos antes, el tema de los tratados tantos siglos después debió de volverse tan confuso que Apiano cree que Sagunto está al norte del Ebro. Después de todo, debía de preguntarse lo mismo que nosotros. ¿Por qué motivo iban a acusar a Cartago del incumplimiento de este tratado si no habían cruzado el río? Ahora que tenemos la tabla completa, imagino que empezáis a ver claramente por qué hay tantas dudas sobre el motivo que hizo estallar la Segunda Guerra Púnica. Y la mejor de las teorías que han surgido al respecto es la de Wilhelm Hoffmann, respaldada por otros historiadores modernos como Wolfgang o Schullard. Según este hombre, la declaración de guerra por parte de Roma no se produjo hasta que Aníbal cruzó el Ebro, rompiendo efectivamente el tratado. Este retraso de 2 o 3 meses hace que las conversaciones entre Roma y Cartago durante la visita de la embajada cobren perfecto sentido. Según ese razonamiento, el cruce del Ebro habría sido el causus belli real y la caída de Sagunto tan solo una razón emocional que con el tiempo fue ganando peso. Pensar que de cara al pueblo era más fácil explicar que Roma era el héroe justiciero que iba a la guerra para defender a un aliado que diseccionar los detalles de un tratado geográfico que la gente de a pie ni conocía ni entendía. Polibio, por lo tanto, en su narración ya había sido víctima de un primer lavado de cara, en el que se adelantó la fecha de la embajada a marzo, convirtiendo Sagunto en el causus belli. Personalmente, y después de haber leído mucho sobre el tema, la hipótesis de Hoffmann encaja demasiado bien para no ser cierta. Y viendo cómo los romanos han maquillado siempre la historia conforme a sus intereses, me parece perfectamente posible que vengar a los saguntinos fuese un argumento posterior y no la causa primaria. En esta misma línea, cabe preguntarse si el asedio fue tan grandioso y la resistencia de los saguntinos tan legendaria, con ese sacrificio final digno de una novela trágica, o si solo fue una creación favorable a los intereses de Roma, ya que cuanto más nobles fueran los saguntinos, más justos serían los romanos por ayudarles. Pensar que en las fuentes clásicas, el bando que hace frente a los números disparatados es siempre el que se quiere ensalzar, y mientras que en la batalla del Tajo se engrandece a Aníbal por vencer a 100.000 celtas, en el asedio de Sagunto se dice que la ciudad resistió 8 meses contra 150.000 asaltantes, lo que sería una alabanza a la determinación saguntina. Dicho esto, más allá de las deducciones, no hay pruebas que respalden la teoría de Hoffmann, y existen otras explicaciones que voy a enumerar a continuación para que os quedéis con toda la información posible sobre el debate. Primero, podría ser que el Tratado del Ebro incluyera una cláusula sobre Sagunto, pero Polibio, en su obra, demuestra un conocimiento extenso y preciso sobre todos los tratados en vigor y no menciona ninguna cláusula. Segundo, podría ser que Polibio, al igual que Apiano, creyera que Sagunto estaba al norte del Ebro, aunque en varias partes de su narración parece ser plenamente consciente de que estaba al sur.
Tercero, podría ser que Polibio, cuando nos habla de esta última embajada, mezclase sus reflexiones personales con el contenido de las conversaciones. Como él, escribiendo a posteriori, ya sabía que Aníbal había cruzado el Ebro, incluye este evento en su análisis de los hechos, aunque en el momento de la embajada aún no había tenido lugar. Y por último, hay quien va más allá de Hoffman y cree que todas las versiones son completamente falsas, que Sagunto no fue un aliado romano hasta después de iniciarse el asedio y que Roma les usó de excusa para declarar la guerra a Cartago. Sin embargo, existen numerosas evidencias diplomáticas, arqueológicas y en especial la acuñación de moneda que desacreditarían esta hipótesis. Si queréis un buen resumen sobre el debate, John Rich escribió uno muy bueno para el Instituto de Estudios Clásicos en 1996. Está como siempre en inglés, pero el que pueda y le interese se lo recomiendo. En cualquier caso, ¿qué pensáis vosotros de todo este rollo que os acabo de contar? ¿Sagunto o el Ebro? ¿Qué fue lo que provocó la intervención de Roma? Ahí dejo la pregunta. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a la familia de perros de la guerra, dejad vuestro like para apoyar el canal y preparad la ropa de invierno porque en el próximo vamos a cruzar los Pirineos con la expedición de Aníbal. Un saludo y hasta la próxima.